Pichincha Universal, generando noticias. Vamos a iniciar de inmediato un diálogo con Raúl Tello, asambleísta del Bloque de Acción Democrática Independiente, VADI, y también presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, que justamente es la comisión que decidió por mayoría convocar a un juicio político al presidente del Consejo Ciudadano, al vocal Walter Gómez, y también a Rosa Chalá, otra de las vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado y de entrada, ¿por qué ese empeño, señor legislador, de perseguir, de desaparecer un poder del Estado tan importante como es el de participación ciudadana? ¿Por qué ese empeño? A ver, ¿y por qué usted, discúlpeme el término, se presta para eso? Buenas tardes, muchas gracias. A ver, yo me presto exclusivamente para buscar que en este país algún día se inaugure la transparencia. Solamente, sin irme a las demás causales del juicio político, ¿qué mensaje cree usted que le damos al país, pero principalmente a la niñez y juventud, cuando permitimos que un ciudadano, trampeando, falseando la verdad, presentando documentos falsos, llegue a ser presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Que además, ese organismo es parte de la función de transparencia, y que además, en determinado momento, José Tuárez podría ser presidente de la función de transparencia. ¿Qué mensaje les damos a los niños? Trampeen, copien en los exámenes, hagan pollas y así pasen el año, y así obtengan el título de bachiller, presenten documentos falsos y así ingresen a la universidad, paguen al policía de la calle para que no les multe. Y haciendo todo eso, pueden llegar a las más altas dignidades del Estado ecuatoriano. Yo creo que ese mensaje debemos de desterrar. Y lamentablemente el país está inundado de eso. Todos los días. Está inundado de trampas. Todos los días estamos inundados de trampas, de hechos de corrupción. Todos los días estamos inundados. Pero no es trampa que la comisión pretende enjuiciarles a estos señores sin tener facultades para hacerlo, porque solamente se puede enjuiciar políticamente si es que no han cumplido sus funciones, y los señores no están ni un mes de funciones, no les han dejado trabajar. Dos cosas. ¿Eso no es trampa? Mire, uno se puede incumplir una función desde el primer día que ingresa. Y también, ¿pero cuál función? Y también previamente. Le doy un ejemplo. No. Se convoca en un hospital a un concurso de médicos y usted se presenta con un título falso de médico. El día de mañana gana el concurso, va y en la sala en donde que atienda a los pacientes no puede medicarles adecuadamente. Y le descubren que ha trampeado con su título. Ya, a ver, pero perdone, asambleísta, que le corte y en función del tiempo. Hay claridad en cuanto a los argumentos jurídicos que aquí se han expuesto por especialistas constitucionalistas. Y es lo siguiente: incumplimiento de funciones es en las funciones para las cuales han sido designados. Uno, hay otras vías. La Contraloría podría analizar lo que usted dice, si es que ha habido algún tipo de incumplimiento en la legalidad de la candidatura y demás. Uno, que no detectó el Consejo Nacional Electoral. Dos, que la propia Asamblea tampoco detectó el momento en que embistió de poder a estas autoridades. Pero tres, la Contraloría estaría en la facultad de hacer ese proceso de destitución en virtud de elementos anteriores al incumplimiento de funciones, que está claramente determinado en la Constitución. Incumplimiento de funciones es en el ejercicio de la actividad para la cual ha sido designado. Voy a eso, justamente voy a ya, eso. Entonces, ¿dónde está la falta de claridad? A ver, se han denunciado hechos irregulares en estos momentos en el propio Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué acciones ha tomado frente a esas denuncias del Consejo de Participación Ciudadana? No ha tomado ninguna acción. Primero se debería de investigar allí pues todos estos hechos. Bueno, hay muchísimos hechos que hay que investigar, ¿no? De hecho. Eso de inaugurar la transparencia, sí, por eso. Permítame dudar. Pero mire, si hay una denuncia en contra mío, y yo soy parte de eso, primerito hago que se investigue aquello, pues. Y mucho más.
siendo de la función de transparencia. Entonces, ahí está el incumplimiento de funciones. No, bueno, hay unos consejeros que pidieron a la Fiscalía que haga esa investigación. Y incluso lo pidieron a la Contraloría, eso ya pasó. Eso, pero no, es que no pasó. Ahí se pueden derivar responsabilidades penales y responsabilidades administrativas. Está en trámite. Estamos hablando acá de la Asamblea responsabilidades políticas. Entonces, no ha cumplido. Es evidente que no ha cumplido. Yo le estoy dando exactamente el procedimiento que es para el juicio político, y en este caso todos coinciden en que lo que ustedes están invocando para el juicio político no cumple los cánones. Yo respeto lo que digan los constitucionalistas, los juristas, yo respeto. Pero mi opinión es de que existen causales. Primero, obviamente ellos como Consejo de Participación y Control Social deberían de investigar estos hechos que ya fueron denunciados allí y que no lo han hecho. 1. 2. La semana pasada, José Tuárez asistió a la Comisión de Participación Ciudadana y se negó a dar información. Nosotros no estábamos ahí siguiendo un juicio político. Él se negó, públicamente se negó. Pero dejó las documentaciones. No dejó la documentación. Yo le vi que entregó una carpeta. La documentación exhibió y se fue llevando. No dejó ningún documento. No ingresó ningún documento. Y además de eso, lo que yo digo se ratifica. ¿Sí sabe qué hizo el día de ayer? Me envió una carta solicitando ser recibido para ampliar la información. ¿Qué información va a ampliar? ¿Qué información? No importa si este pedido de información yo le hacía el primer día de sus funciones, pero en el momento en que se niega a entregar información, ¿qué está haciendo? Entonces, está incumpliendo sus funciones. Entonces, ¿es ese el elemento que usted invocará? Otro elemento. Vamos a escuchar el otro elemento es un elemento discutible, pero este es un elemento que está ahí. Sí, ya vamos a Walter Gómez, pero vamos antes precisamente a uno de estos criterios. Escuchemos lo que dijo el constitucionalista Stalin Raza justamente sobre las causales para juicio político. Por favor, legislador, escuche. Para esto había una comisión de revisión de los requisitos en el Consejo Nacional Electoral. Y luego fue al contencioso electoral. Fue regulado así, tenía que existir la comisión. La comisión no puede limitarse a recibir documentos, por juramentados que estén. La comisión tenía que verificar, porque así se llamaba, comisión de verificación. Entonces tenía que verificar que la persona que le presenta un documento tiene básicamente los requisitos fundamentales. Y como ustedes bien señalan, el sacerdote Tuárez se presentó incluso hizo campaña con los distintivos como del sacerdote. Más allá de eso, la propia Asamblea Nacional lo posesionó. Yo recuerdo, todo el mundo ahí el sacerdote Tuárez fue a posesionarse con el alzacuellos de sacerdote. Entonces, los asambleístas que hoy están impulsando el juicio político, lo que tuvieron que hacer en ese momento es decirle, señor, discúlpeme, yo por lo menos con mi voto no lo voy a posesionar, con mi presencia no lo voy a posesionar, porque usted es miembro de un culto y la ley dice que usted no puede posesionarse. Ahí hay una serie de incumplimientos que tienen que ser observados, lo cual tampoco le eximen, según mi criterio, al sacerdote de que si se encuentra incurso en una prohibición que tiene que ser declarada por los órganos competentes de aclarar que efectivamente existe esa prohibición, tenga que ser destituido, pero por la Contraloría, no vía juicio político. Ahí le cortó la parte, no por la Asamblea, eso era lo que faltaba. Sí, ya, en eso han coincidido Salim Saidán, Ismael Quintana, Gonzalo Silva. Mire, es constitucionalista, pero el constitucionalista comete un gran error. Dice, le posesionan con el voto, ¿por qué votaron? No votamos nosotros para la posesión, a nosotros nos corresponde posesionar, no votar. No dice que le posesionaron viéndole que estaba vestido de sacerdote. Y ahí alguien cuestionó el asambleísta Simbaña. Y sin embargo, le correspondía a la asamblea posesionar. ¿Por qué? Porque llegó un informe, muy bien, los señores ganaron las elecciones y correspondía posesionar. Lo demás es un tema posterior. Sí, nosotros, en el momento en que nos llega el listado a la Asamblea Nacional de quienes han ganado las elecciones, corresponde posesionar. Si luego existen hechos irregulares, ilegales, inconstitucionales, corresponde investigar. Tanto es así que en el caso particular mío, yo no tomé la decisión de plantear el juicio político de manera inmediata a las denuncias que existieron. Hicimos un proceso de comparecencias
para recibir información, y a partir de eso es que tomamos la decisión como comisión de impulsar un juicio político. Ahora, ¿por qué contra Walter Gómez? Bueno, en el tema de Walter Gómez, ahí se configura un incumplimiento de la ley del Consejo de Participación Ciudadana que prohíbe a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana participar, propiciar proselitismo político. Y existen pruebas absolutamente claras. Ya, pero eso es incumplimiento de funciones. Desde luego que sí. ¿Por claro, qué? Porque está incumpliendo con la ley. Existe un incumplimiento de la ley. Y todo funcionario público está obligado a cumplir la ley. La ley no es facultativa. Si yo quiero, cumplo, si no quiero, no cumplo. ¿Y por qué al Todos señor tenemos Trujillo que le cumplir. dejaron hacer campaña política cuando era presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio? Ustedes le dejaron feliz que salga a hacer campaña pública por el voto nulo. Ahí están las fotos, los videos. ¿Por qué antes era bueno y ahora es malo? Es que eso es lo que nos explica la ciudadanía. Ni yo, permítame, como periodista, no me explico eso. No, yo respeto como doble las estándar. posiciones que pueden existir al respecto de defensa de algo que a mí me parece que es indefendible. Yo creo que le daríamos un terrible mensaje al país si la Asamblea no hace nada. Si la Asamblea no hace nada. Antes ya lo sí, dieron. Tenemos que hacer en el ámbito del proselitismo político. Mire, Julio César Trujillo, él daba sus opiniones, él no andaba promoviendo El voto con nulo. grupos, él no andaba promoviendo con grupos. Sí, andaba promoviendo. Yo lo como vi. sucedió ahora, de que inclusive se cantan consignas. Sí, yo lo vi abrazado, desfilando el 1 de mayo, dirigido gritando por voto eso. nulo. Pero mire, un Estaba desfile yo del ahí. 1 de mayo puede participar quien Pero sea. haciendo No, campaña discúlpeme, por el voto no, nulo. pues. usted dice No, que no se puede defender lo indefendible, pero usted está defendiendo un estaba- doble estaba estándar. ahí, yo lo vi. Un doble estándar que también defiende el Contralor cuando solamente investiga lo que quiere investigar y no lo que debería investigar, que es ante todos. Entonces, un poquito de síntesis en ese sentido asambleísta, un poco de coherencia en cuanto a que la justicia sea para todos, el debido proceso sea para todos y las verificaciones sobre proselitismo, por ejemplo, también sea para todos. A ver, primero, yo no concuerdo con ustedes, yo respeto las opiniones de ustedes, ¿sí? De inicio, de que yo me presto para determinadas situaciones, yo no me presto para nada, yo no acostumbro a prestarme para nada, es más, yo no pertenezco a ningún partido político, yo soy independiente, ¿sí? Y yo jamás me he prestado para ninguna cuestión en mi vida política, ninguna cuestión ilegal o inconstitucional. Yo he tratado de ser transparente en mis actuaciones, he sido transparente. Puedo haber cometido algunos errores, pero he sido transparente. Y en este tema, a mí me corresponde, como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, juzgar en estos momentos estos actos. Y obviamente lo voy a hacer. Y lo voy a hacer al margen de que pueden haber opiniones contrarias. Y lo voy a hacer porque yo sí considero que se ha violentado con la ley y se ha violentado con la Constitución. Vamos a ir, pero- vamos a y ir para al mí, de Gómez. para mí, ¿Pero es por sería opinión una vergüenza. ¿O por apego a derecho, No, señor? absolutamente ¿Por apego a opinión derecho. o por apego a derecho? No, absolutamente. Porque eso es no actuando estar, en derecho. no estar a favor o en contra No, de una opinión. Además de eso, y déjeme decirle, Sí. de que el llamado a un juicio político, no es que el ciudadano ya está juzgado, Sí, pues. sí. Él tiene la posibilidad de presentar las pruebas de descargo. Los asambleístas que presentamos el juicio político tenemos la obligación de presentar las pruebas de cargo. Y él puede descargarse, claro, pero si van a hacer lo mismo que hizo José Tuárez, obviamente jamás se va a descargar. Ahí le dimos el espacio para que demuestre que es un perseguido político. Ahí tuvo todas las cámaras para demostrar aquello. Ahí tuvo todas las cámaras para demostrar que las denuncias eran falsas. Y no lo hizo. Entonces, el juicio político no es que él ya va en calidad de sancionado. Muchos juicios políticos ha terminado en donde yo no he estado de acuerdo inclusive, ¿sí? Sin sanción el funcionario. Entonces, no es que ya el juicio político, el acusado ya va en condición de sentenciado. Bueno, cuando hay mayorías es No, otro eso ya es cantar. otra cosa. Eso es otra cosa. Oigamos el audio de Gómez, ¿te de parece? Gómez, Sí, bueno. para que el asambleísta comente, porque él dice que él y los demás consejeros son víctimas de persecución y linchamiento mediático.
en este caso Rosa Chalá y el señor No, Tavares. no puede haber linchamiento mediático, es más, los Escúchele medios lo que están dice apoyando. Walter Gómez. Estamos hablando de que el Consejo Nacional Electoral puso sus filtros para poder nosotros ser postulantes. Yo también fui perseguido por varios meses, intentando impugnarme en un momento, una segunda impugnación, una tercera impugnación, luego de las impugnaciones en el Tribunal Contencioso Electoral, y por Dios, demostré a la saciedad de que al menos yo soy una persona honesta y que llegué, no con la ayuda, por cierto, de ni movimientos ni partidos políticos, llegué porque yo me esforcé en hacerlo. Yo no soy político partidista, y eso sí me jacto de decirlo, y ninguna persona puede decirme, yo te ayudé con una cantidad de dinero, con esto, con lo otro. No, me esforcé. Bueno, la idea es que él se considera un perseguido. No participó. ¿Y por qué ahora también en esto se involucra Rosa Chalá? Mire, los corruptos ahora se han dado en llamarse perseguidos políticos. Sí, todo corrupto es perseguido político. ¿En qué tiene corrupción el santito señor? de Alexis Mera ahora es perseguido Walter político. Gómez, ¿en qué es corrupto Walter Gómez? Señor, no generalice, porque eso ofende a toda la ciudadanía. No es corrupción presentar documentos falsos, no es corrupción presentar una Gómez, declaración. No, estamos hablando aquí sí, en no, contexto estamos hablando de esta persona entrevista. por persona. No, Usted eso está es otra cosa. generalizando. Usted dígame eso y listo, y hablamos de eso. Y no hay tampoco linchamiento mediático, porque también hay medios que les defienden, y está bien que les defienden, y yo no tengo ningún problema que lo hagan. Baje la guardia, No, porque aquí usted también usted baje la no guardia. me puede a mí venir a gritar. No, pero, ¿ya? no, Entonces yo le no. pido un poco de respeto. No, el respeto tiene que por ser eso mismo. de ida y vuelta. Por eso mismo, y eso está teniendo usted, solamente que usted está elevando demasiado la No, voz. yo Ahora, hablo así. Y dado que habla así, le planteo también, si usted sigue teniendo cercanía con el Movimiento Popular Democrático, y si es que se quiere favorecer a una nueva mayoría, entre la cual se encontraría también David Rosero del Movimiento Popular Democrático. Mire, yo no tengo vinculación política con el MPD desde el 2005 en que me desafilié. Era legislador usted, Sí, yo del fui, MPD. yo fui, Lo yo no conocí tengo como por qué legislador negar. del MPD. Sí, yo fui, le comento, sí, desde mi juventud del MPD. Yo fui presidente de la FESE, fui presidente de la UNE, fui dirigente nacional de la UNE, fui diputado por el MPD, sí, jamás vendí mi conciencia en la época del bucaranismo. Fui alcalde por el MPD y me desafilié del MPD en el 2005. Yo no niego mis orígenes políticos. Es más, yo agradezco a esa organización política porque gran parte de mi formación política la recibí ahí. Y comparto muchos pensamientos con quienes pertenecen a esa organización política de la cual yo no soy parte desde hace muchísimo tiempo. David Rosero, yo no tengo entendido que él tenga afiliación política. Se presentó hasta como candidato al Movimiento Popular Democrático en su momento. No sé, debe de haber sido en su momento, pero inclusive con él yo no he tenido una relación de amistad. Yo le conozco ahora le conozco, he participado en un par de foros con él. El día de hoy mismo participé en un foro en la radio de la Asamblea, entonces yo no tengo ninguna cercanía con él. Él podría beneficiarse de una destitución de los consejeros. Pero no únicamente él, pues, si se destituye a José Tuárez, ¿quién ingresa? Pero se destituye a Tuárez. Uno. Se destituye a Gómez, por eso quieren tres. Cambian la mayoría del consejo. Pero eso ya no es una circunstancia ese es el cálculo que político, nos corresponde a nosotros. Y en el tema de Rosa Chalá, existen denuncias. Y mire, tanto es así que no hemos planteado nada todavía, porque las denuncias hay que comprobar, pues. Sí, se hicieron el día de ayer denuncias en la Comisión de Participación Ciudadana al respecto de qué. De que ella ha presentado documentos que certifican la vinculación con determinadas actividades cuando ella estaba fuera del país. ¿Cómo es que realizó esas actividades estando fuera del país? Eso hay que investigar. Le vamos a citar a ella a la comisión en la finalidad de que haga la exposición, ¿sí? Y ahí veremos si cabe o no cabe una acción de carácter política. ¿Cree usted que esté en riesgo la democracia representativa en virtud de que con las mayorías se destituya a personas electas con el voto popular? Mire, la democracia en nuestro país ha estado en riesgo todo el tiempo y nunca se ha fortalecido, jamás se ha fortalecido. Y menos se fortaleció en los 10 años anteriores. ¿Y esto la fortalece o la empobrece? En donde hicieron trapo
trapo con la participación ciudadana. Ya, todo bien, la pero, participación... contéstame la pregunta. No, déjeme, le estoy contestando. La participación ciudadana está en relación directa con la transparencia. Si no existe transparencia, no hay participación ciudadana. Y obviamente, si no existen los dos elementos, no puede existir democracia. La democracia, la participación ciudadana no es compatible con regímenes dictatoriales, porque participación ciudadana no son las sabatinas, pues. Claro, eso no es participación ciudadana. La estamos hablando de eso. No, yo le estoy dando un criterio. La participación ciudadana no es, vamos a lo actual, no son las rendiciones de cuentas que presentan las autoridades cada año. Eso no es participación ciudadana. La participación ciudadana tiene relación con transparencia y obviamente deberíamos de fortalecer la participación ciudadana junto con la transparencia. ¿Para qué? Para también fortalecer la democracia. De los dignatarios Pero votados. no podemos hacer eso con gente descalificada. Pues. Pero esta persecución al Consejo de Participación Ciudadana no debilita aún más a las instituciones democráticas. Mire usted, la Asamblea está con un nivel de desprestigio que rebasa el 80%. El Ejecutivo, ni se diga, el CNE no lo puede ver nadie. Inclusive acusado a su interior de fraude electoral por los propios vocales de ese CNE. Es decir, este juego político, en un momento tan crítico para la institucionalidad del país, ¿no cree usted que va a desprestigiar aún más las instituciones democráticas? Mire, aún más. No, lo que usted dice... Es la verdad, ahí sí, están las lo estadísticas, que usted frías dice estadísticas. Equivale a una cosa. Equivale a hacer lo que se hacía en los 10 años pasados. En el sentido de que ¿Por qué? roben y calladitos para cuidar la institucionalidad. Entonces, claro, habían actos de corrupción denunciados en el Consejo de Participación Ciudadana y se archivaban. Habían hechos de corrupción denunciados en la Asamblea y los denunciantes eran perseguidos. Pero los niveles de desprestigio institucional no había eran tan elevados. Había veedurías que si no sacaban los resultados que requerían desde el poder, ¿qué se hacía? Se les perseguía, como el caso de Chambers. ¿Sí? Pero yo le pregunté otra cosa. Sí, no, habían irregularidades en el Consejo Nacional Electoral y nadie decía nada porque todos pertenecían a la misma banda. Pero la institucionalidad no tenía ese nivel de desprestigio. Queremos esa institucionalidad. Queremos la institucionalidad del autoritarismo, queremos la institucionalidad de la dictadura, queremos la institucionalidad de la prepotencia o realmente queremos democracia. Con todos estos problemas, con todos los problemas. Miren, yo prefiero un CNE en donde que ventajosamente ahora se sacan los cueros al sol. Ventajosamente. Pero que cometen antes fraude, no se decían nada. Que destruyen las instituciones. No, y antes hacían fraude y nadie decía nada. Gente no prolija porque antes el CNE le eligió al señor Tuárez. Antes hacían fraude y no decían nada. ¿Y por qué no le enjuicia políticamente CNE? Que es el culpable. Es posible que sí, es posible que sí. Es el culpable. No, es posible que sí. Y estamos analizando aquello. Y obviamente yo creo que ahí también se pueden establecer algunos tipos de responsabilidad, porque las responsabilidades son por acción y omisión. Exacto. Vamos a citarle al Tribunal Contencioso Electoral la próxima semana a la comisión. Información. Claro que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Que la y tenemos la decisión de hacer. Le destituye al señor Tuárez, porque es el organismo pertinente. El juicio político les corresponde a ustedes al CNE, al contencioso. No, yo ya le he dado elementos que configuran en estos momentos, en sus funciones, el cometimiento de actos que riñen con la Constitución y con la ley. Entonces olvidémonos de lo otro, que lo haga la Contraloría, que lo haga la Fiscalía, pero solo el hecho de la semana pasada de haberse negado a dar información en la Asamblea determina una causal de juicio político. ¿Ya? Ese va a ser el argumento central para el proceso que se iniciará, me imagino. ¿En qué tiempo prevén ustedes que se iniciaría este juicio político? El día de ayer la comisión resolvió aquello. Inmediatamente procedimos con el proceso de recolección de firmas. Tenemos 70 firmas de casi todos los bloques parlamentarios. Han firmado del BIN, del VADI, de CREO, han firmado independientes, han firmado socialcristianos, CREO, Alianza País, no han firmado del correísmo. ¿Sí? Tenemos 70 firmas. ¿Se necesita mayoría absoluta o simple? Mayoría absoluta. Estamos preparando la documentación correspondiente
Y yo creo que el día viernes o el día lunes estaremos presentando la solicitud y de allí ya corren los plazos que están determinados en la ley. De la mano está una propuesta de enmienda constitucional para eliminar algunas atribuciones del Consejo. A ver, dos cosas al respecto. La una, yo no voy a cambiar mi discurso y esto un poco también al respecto de que sí, de que estamos buscando de pronto un espacio para un amigo, para lo que sea. Mi posición siempre ha sido de que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene razón de ser, de que debería de desaparecer. Mire, la participación ciudadana es un derecho humano. ¿Cuál es la institución que precautela, que promueve, que tutela los derechos humanos en el Ecuador? La Defensoría del Pueblo. Bien, la Defensoría del Pueblo podría asumir aquello y lo podría hacer de buena manera en la medida en que es la institución de los derechos humanos en el Ecuador. ¿No se requería una asamblea constituyente para cambiar esto que usted propone? Sí, en la medida en que, desde luego que sí, pero le digo lo que yo pienso, sí, le digo lo que yo pienso y yo aspiraba de que en la consulta popular que llamó Lenín Moreno se ponga la desaparición del Consejo al revés, pusieron que lo elijan por voto popular y lo acaban de elegir y ahora lo quieren desaparecer. Yo no estuve de acuerdo. En el tema del control social, mire, se podría impulsar el control social desde la Contraloría. ¿A través de qué? Sí, a través de que todos los exámenes de la Contraloría tengan veeduría ciudadana, pero que sea una cuestión efectiva, que sea una cuestión real de participación ciudadana, que los informes no respondan al criterio únicamente de los auditores o únicamente al criterio del Contralor. Sí, podríamos promover el tema de la elección de las autoridades, lo puede hacer la Asamblea, sí lo puede hacer la Asamblea, pero con reglas de juego claras, que no signifique regresar al reparto, no. Claro. ¿A través de qué? A través de establecer de que previamente se hagan concursos de méritos de oposición. Y dentro de esos concursos, por ejemplo, uno de los planteamientos que yo he hecho es de que participen los funcionarios de la misma institución. Por ejemplo, que para ser contralor deba de ser un funcionario de la propia institución, capaz de que sea alguien que conoce la institución, que conoce los problemas de la institución, que conoce las debilidades, las fortalezas, un concurso interno y posteriormente con una terna la Asamblea lo elija, y asimismo en la Fiscalía, así en la Procuraduría, en todos los espacios, es decir, un proceso de selección rígido que no permite el manoseo político y que de alguna manera garantice independencia de las diferentes funciones del Estado y que por lo tanto garantice imparcialidad. Muy bien, bueno, creo que se nos agotó la temática por el momento. Le agradecemos, asambleísta Tello, por habernos acompañado. Muchas gracias. Ha sido una entrevista bastante álgida, si se quiere, pero álgida lo importante, bueno, bastante elevada en temperatura, digamos, pero evidentemente en voz. Pero lo importante es que evidentemente haya el pronunciamiento de todos los sectores acá en este noticiero, tercera emisión de Punto Noticias. Y el respeto a los criterios. Desde luego. Muchas gracias. Aquí se escuchan bien las noticias.